Gracias, presidente. Señora consejera, permítame que comience mi intervención felicitándola a usted por la suya, que no me ha defraudado en lo más mínimo. Tal y como esperábamos, sus manifestaciones han sido totalmente predecibles, del mismo modo que en su partido acuden siempre al remedio del ladrillo para hacer frente a todos los males, y así nos encontramos con situaciones tan insólitas como la construcción de 6 hospitales sin que haya aumentado una sola cama en nuestra región, o una ciudad de la justicia que sirve como residencia de lujo para los conejos de Valdebebas. Sus argumentos también son siempre los mismos y comparten rasgos muy similares con sus pretendidas soluciones. Ustedes repiten hasta la saciedad que son un gobierno eminentemente social y comprometido con lo público porque destinan 9 de cada 10 euros a políticas sociales. Al analizar la ejecución presupuestaria, observamos que esta afirmación no es del todo cierta. Pero aunque lo fuera, no se trata de un mérito de su gobierno por el que puedan ustedes sacar pecho. La única explicación reside en el hecho de que en nuestro sistema las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de prestación de servicios públicos. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas destinan la misma cuantía al gasto social, con la salvedad de las que tienen transferidas las competencias en materia de interior, si es que no computan esto como gasto social. Así que, señora Hidalgo, deje de vendernos esto como un logro de su gobierno, salvo que nos plantee que para ustedes constituye un enorme esfuerzo no invertir esos 9 de cada 10 euros en sobres para sobresueldos o algo similar. Señor Osorio, tampoco nos cuente usted otros cuentos, porque la renta de inserción, la renta mínima de inserción, la ha presupuestado el Gobierno exactamente en la misma cantidad ejecutada en 2016. Y tampoco nos cuente que baje el índice de exclusión social, porque el índice AROPE de la Unión Europea está en el 20,5%. Y, señora Hidalgo, que ustedes van a recaudar mucho menos de lo que dicen, con reincidencia, porque ya les ha pasado el año pasado, y por eso decimos que mienten o estafan ustedes a los madrileños, no lo decimos nosotros, sino la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y, señora consejera, quien está bloqueando nuestra ley de pobreza energética es su Gobierno. También presume de la evolución de las cifras del paro. No nos cansaremos de repetir que el resultado de sus políticas son 15.000 empleos netos nuevos de baja calidad. Señora Hidalgo, la caída estadística del paro, según la EPA, encuentra su causa en el abandono de 60.000 personas del grupo de población activa, en muchos casos porque se han cansado de buscar empleo sin posibilidades de encontrarlo. Sus políticas dan a nuestros trabajadores solo 3 salidas: por tierra, por mar y por aire. Han acusado con vehemencia al sistema de financiación autonómica. Parece que los años de gobierno mixto con la antigua Convergencia y Unió les ha pegado algo más que el 3% y han importado ustedes sus argumentos de insolidaridad fiscal. Pareciera, señora Hidalgo, que España ens roba. Señorías, no seremos nosotros los defensores del actual sistema de financiación autonómica, pero su Gobierno se beneficia de muchas de las circunstancias que lleva aparejada la condición de capitalidad de Madrid. El sistema radial de comunicaciones, el hub aeroportuario de Barajas, las centrales nucleares que, ubicadas en Extremadura, generan energía que se consume y tributa en Madrid, y todo el capital humano que trabaja y tributa en Madrid por ser sede empresarial y de organismos oficiales. Y todo ello se hace con recursos que pagamos todos los españoles, al menos los que no podemos tributar en Panamá. A cambio, ustedes mantienen su política de dumping fiscal para los impuestos de patrimonio y sucesiones y además se permiten el lujo de tratar con displicencia a otras comunidades autónomas. Señora Hidalgo, no pueden pretender que su política se financie, como de hecho sucede, con aportaciones del resto, porque lo que dejan de pagar sus amigos del 6% más rico de la población madrileña lo pagan los trabajadores y trabajadoras, los parados y los pensionistas de Madrid, pero también los de Andalucía, Extremadura y los del resto de España. Señora consejera, su inversión productiva es prácticamente nula, más allá de lo dedicado a infraestructuras. Siguen ustedes una política de atracción de inversiones, pero sin un motor endógeno de crecimiento.
Esa política tiene dos consecuencias negativas. La primera de ellas, en el remoto caso de que resultara exitosa esta política, generará una total dependencia del ciclo económico internacional en un escenario muy incierto. Es esta una política habitual suya. No plantean proyecto, no tienen modelo, se suben a la ola del ciclo y cuando llegan las vacas flacas aprovechan para poner en funcionamiento su maquinaria ideológica de recortes que nunca se recuperan cuando vuelven las vacas gordas. La segunda es que esas inversiones no encontrarán un sector productivo fuerte y rentable donde depositarse, así que no les quedará otro remedio que acudir a donde apuntan sus políticas de incentivos fiscales. Las burbujas especulativas, ya sean de ladrillo, de tulipanes o de conejos de la ciudad de la justicia. Pero esta película ya la hemos visto y sabemos cómo acaba. Ustedes no son más que una parte de la trilogía que empezó en el Tamayazo, pero acompañados en esta ocasión de sus aliados de Ciudadanos. Señores del Gobierno, Madrid se merece otra cosa. El potencial de esta región es inmenso y necesitamos un proyecto que ponga la justicia social y la gente en el centro de la política. Esta es la única forma de que las instituciones devuelvan a la ciudadanía todo lo que ha aportado en la época de crisis económica. Que se devuelva a la mayoría social lo que han pagado con enorme esfuerzo para que se beneficiaran unos pocos. Señorías, tal vez se pregunten ustedes a quién nos referimos cuando hablamos de los grandes beneficiarios de la crisis. Pues estos grandes beneficiarios podrían dividirse en tres grandes grupos. El primero de ellos son las grandes fortunas, originarias o no de Madrid, que ven cómo sus patrimonios permanecen intactos gracias a la política fiscal de nuestra región y a quienes les preocupa muy poco o nada la descapitalización de los servicios públicos. El segundo grupo de beneficiarios es el sector de las grandes empresas, que ha entrado a saco en el negocio de los servicios públicos, fundamentalmente en la sanidad y la educación, pero también todas aquellas constructoras que se sumaron al pelotazo urbanístico de las radiales y los campus de la justicia. Y por último, están aquellos de los que nunca se habla, aquellos que han convertido ustedes, señores del Partido Popular, en los auténticos dueños de la Comunidad de Madrid, la banca internacional de inversiones. Señora Cifuentes, ahora ausente, señora Hidalgo, estas entidades son las grandes beneficiarias de los presupuestos de su Gobierno. Para financiar sus necesidades de liquidez, ustedes se niegan a acudir a recursos públicos como el FLA. Ustedes esconden sus errores en la previsión de ingresos fiscales acudiendo al sector privado para suscribir créditos. Y además suscriben estos créditos a un tipo de interés variable en un contexto de tipos bajos que ustedes saben que no va a durar. ¿Y cuáles son, señorías, esas entidades con las que el Gobierno de la señora Cifuentes endeuda a los madrileños y madrileñas? Pues solo durante el año pasado, 2016, el Gobierno suscribió un crédito de 700 millones de euros con las entidades Goldman Sachs y HSBC y otros 60 millones de euros solo con la primera de estas entidades mencionadas. Casualmente, Goldman Sachs es la entidad que fue la puerta giratoria del señor Durão Barroso. Es la entidad de la que provienen los señores Draghi y Monti. Es la entidad que colaboró decisivamente en la ocultación de la deuda griega en la que participaron sus colegas de Nueva Democracia. Con la entidad HSBC en solitario suscribieron un crédito por importe de 48 millones de euros. Esta entidad se caracterizó por el escándalo de los papeles suizos, donde gracias a un informante que se jugó la vida, Hervé Falciani, supimos cómo esta entidad había ayudado a dictadores como Hosni Mubarak, Ben Ali o Bashar al-Assad, así como a grandes empresarios como Emilio Botín, a eludir las normas internacionales sobre evasión fiscal y blanqueo de dinero. La familia del señor Botín también se lleva su parte tras la suscripción con el Banco Santander de un crédito de 265 millones y otros 500 adicionales en una operación compartida con la entidad Société Générale. Crédit Agricole, 50 millones de euros. Esta entidad fue multada junto con HSBC y JP Morgan el pasado mes de diciembre por manipular el Euribor en perjuicio de sus deudores hipotecarios. Para el Banco Sabadell, cuyo presidente pidió un Podemos de derechas y no sabemos si lo consiguió, pero lo que desde luego sí obtuvo fue una operación de 300 millones de euros conjunta con el BBVA. Y podríamos continuar, señora Hidalgo, pero como ya les he dicho en otras ocasiones, en mi grupo gustamos de regresar a casa temprano. Toda esta deuda es la consecuencia de su mala gestión y con la que están engañando ustedes a los madrileños y va a tener que ser devuelta a intereses de mercado.
Será de vuelta con recortes, será de vuelta con recortes o con subidas de impuestos a las clases medias y trabajadoras. Su política es como la ruleta, señora Hidalgo. Luces, música, una ráfaga de ilusión, pero al final la banca siempre gana. Hay también un cuarto grupo de beneficiarios de esta gran estafa que llamaron crisis, que no hay que irse a buscar demasiado lejos. Se trata de su partido, señores del PP. Señorías, observarán que hasta el momento no he hecho referencia alguna a los grandes escándalos de corrupción que han asolado la Comunidad de Madrid en los últimos años. Ni Púnica ni Gürtel han merecido una sola frase, y no porque no lo considere importante o porque no tengan impacto presupuestario. Los sobrecostes en los hospitales de gestión privada, por ejemplo, tal y como ha denunciado mi grupo en esta misma Cámara, son dinero detraído para el gasto social. Lo que sea que hayan hecho ustedes para conseguir que el señor Díaz Ferrán les financiara la campaña de 2007, según afirman los papeles de la CEIM y del señor Beltrán Gutiérrez, son recursos que no se han destinado a la construcción de centros de salud o de institutos. Todo esto tiene un evidente impacto presupuestario. Pero es que aunque todo esto no hubiera ocurrido, la realidad es que su modelo de crecimiento es en sí mismo nefasto. Le hablaba en mi anterior intervención de que existe otro Madrid, que funciona de manera diferente. Un Madrid que ya está preparado para gobernar esta comunidad y que está en las instituciones. Me pedía antes, señora Cifuentes, que le mencionara algún ejemplo de un lugar en el que gobernemos y lo hagamos mejor. Pues yo le voy a dar este ejemplo, que es el Ayuntamiento de Madrid, que, por cierto, es el lugar en el que gobernamos. El Ayuntamiento de Madrid es el lugar en el que gobernamos y no las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, ni Aragón, ni Valencia. Es el Ayuntamiento de Madrid, al que atacan siempre que pueden. Pero, señorías, esto ya no cuela, y menos aún en materia presupuestaria. Mientras ustedes congelan en términos reales las partidas de educación y sanidad, el Ayuntamiento incrementa en un 22% el gasto social. Mientras ustedes reconocen incrementar la deuda en más de 1.300 millones, aunque en realidad la van a incrementar en más del doble, el Ayuntamiento de Madrid no solo no la incrementa en un solo euro, sino que amortiza la totalidad de los servicios que tenía pendientes y presenta un superávit en términos consolidados de 1.175 millones de euros. Mientras en sus cuentas encontramos oscurantismo y previsiones a vuela pluma, los ciudadanos de la capital dispondrán de más de 60 millones de euros en inversión para decidir sus fines. Ustedes destinan 0 euros de sus recursos a políticos de fomento del empleo, mientras el Ayuntamiento, que carece formalmente de competencia en la materia, dedica un incremento de 40 millones en el último año. Mientras ustedes recortan en recursos para lograr la igualdad de género, el Ayuntamiento establece un ambicioso mecanismo de análisis del impacto de género de las medidas propuestas. Y todo ello, señora Hidalgo, todo ello a pesar del grillete de la Ley Montoro y del maltrato al que somete a los municipios el Gobierno del Partido Popular. Hoy hemos conocido otra demostración de sus ataques políticos al Ayuntamiento de Ahora Madrid, al conocer que su compañero Montoro exige la retirada de más de 200 millones de euros del presupuesto de gasto. El Ayuntamiento de Madrid, señorías, cuyo área de economía ha cuadrado unas cuentas con las que ustedes solo podrían soñar. Ustedes se dedican a hacerle oposición al Ayuntamiento de Madrid, pero a lo que en realidad se oponen es a algo mucho más grande. Ustedes se oponen a un modelo de gestión de los asuntos públicos, de participación y de solidaridad. Se oponen a unas políticas que ya están transformando la vida de muchos municipios, aunque ustedes dijeron siempre que eran imposibles de realizar. Se oponen a una forma de gestionar que se está demostrando mucho más eficiente que la suya. Y esto les duele y les atemoriza, y por eso la atacan a base de anécdotas y de manipulaciones. Pero los ciudadanos, que son mucho más listos de lo que ustedes creen, se han dado cuenta de todo esto y ya no hay vuelta atrás, señora Hidalgo. Señora Cifuentes, ahora ausente, le decía antes que esta película ya la hemos visto. Se parece a la trilogía de la Guerra de las Galaxias, pero tal y como le ocurrió al Imperio Galáctico, la tercera parte de la saga de sus políticas no tendrá mucho futuro. En no más de 2 años vendrá el retorno del Jedi, que no será en esta ocasión un héroe o heroína individual, sino toda la gente decente,
la gente valiente de esta comunidad, la mayoría de ciudadanos y ciudadanas que quieren recuperar la Comunidad de Madrid. Ellos son los verdaderamente imprescindibles y los que, a pesar suyo, sacan adelante esta región. Que la fuerza le acompañe, señora Cifuentes. Nosotras y nosotros, los madrileñas y madrileños, no lo haremos. Muchas gracias.